Bueno, ahora sí, seguimos presentando libros porque esto también es la sociología. Y seguimos con el libro Estudiar, Cuidar y Reclamar, la enfermería durante la pandemia de COVID-19, cuya compiladora es Karina Ramacchiotti. Bueno, muchas gracias. Bueno, como dijo recién la presentadora, vamos a presentar el libro Estudiar, Cuidar y Reclamar, la enfermería argentina durante la pandemia de COVID-19, publicado por la editorial Biblos en su colección Ciudadanía e Inclusión. Tenemos aquí a Karina Ramacchiotti, la compiladora del libro, y los comentarios van a estar a cargo de Anaí Sí. Karina Ramacchiotti es historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es profesora en la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora principal de CONICET. Recientemente ha sido directora a nivel nacional del proyecto PISAC COVID-19. Los comentarios a cargo de Anaí Sí, quien es licenciada en Antropología y doctora en Ciencias Naturales, investigadora independiente de CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Lanús. La doctora Sí ha sido también directora de proyectos de investigación de relevancia nacional, tal como el de la convocatoria PISAC COVID-19. Bueno, muchas gracias por el espacio, por la jornada de sociología que brinda este espacio para el intercambio de libros, un género que si bien ha cambiado mucho en cuanto a los formatos y cada vez hay más libros en formato virtual, digital, considero que es una fiesta, que surja un libro papel, que circule y que sea un mecanismo de divulgación de las ciencias, en este caso ciencias sociales. Y por otra parte, agradezco a Anaí y voy a contar una infidencia. Muchas personas que nos conocían, o sea, que me conocían a mí y la conocían a ella, me decían, vos tenés que conocer a Anaí, vos tenés que conocer a Anaí. Y es cierto, ¿sí? Nuestras investigaciones tienen muchos diálogos interdisciplinares. Anaí es antropóloga, bueno, yo vengo de la historia, pero últimamente estoy muy abocada al estudio de los tiempos recientes, en este libro particularmente de la enfermería, así que agradezco mucho que Anaí esté en esta presentación del libro, dentro de estas jornadas, y que también es una invitación para fomentar y difundir lo que hace las ciencias sociales en la Argentina. Bueno, buenas tardes, gracias. Agradezco el espacio a las jornadas, a la gente que organiza las jornadas de sociología y a Karina la invitación para poder presentar el libro. Yo creo, un poco reseñando un poco el libro, creo que es para destacar de este trabajo ese carácter interdisciplinario y esa urgencia que había en aquel momento de la pandemia de registrar eso que le estaba pasando a trabajadoras y trabajadores de la salud. Compartimos con Karina este interés durante la pandemia y este libro se hace en ese marco de un proyecto PISAC COVID, que es una convocatoria a las ciencias sociales, que hasta ese momento las ciencias sociales estaban ocupando un lugar secundario y empiezan a convertirse en un referente o en un actor social importante para pensar qué estaba pasando en torno a la pandemia y cómo pensar esas intervenciones en salud. Yo creo que este libro tiene el enorme valor de ese carácter federal también, porque en general muchas veces pensamos las problemáticas sociales y de salud en particular desde la capital o desde los lugares más de la provincia de Buenos Aires, y creo que este libro da cuenta de la diversidad y la heterogeneidad a nivel nacional y cómo eso también permite identificar cuestiones que son transversales a todo el país, ¿sí? Hay cosas singulares, pero hay cosas que son transversales y que tienen que convertirse en preocupación y en cuestión de agenda pública, ¿no? Creo que en el libro se logra una fotografía de lo que fue un periodo que fue hecho durante la pandemia, que está cargado de una cantidad innumerable de sentidos y significados, y que
ese investigar durante la pandemia exigió también reinventarnos como investigadoras, como investigadores, ¿no? Repensar nuestra disciplina, nuestro lugar como investigadores en ese periodo. En el caso mío, soy antropóloga, hacemos en general trabajo de campo, con lo cual significaba salir del territorio, que es donde estamos, y en el caso de Karina, imagino que también era registrar un momento que iba a ser histórico, pero en el momento que estaban ocurriendo los hechos, ¿no? Y entonces ese reinventarnos exigió también pensar estas nuevas estrategias teórico-metodológicas, ¿no? En este caso, la convocatoria también facilitó reunirnos nodos de distintos países, y la tecnología también ayudó, y no hay posibilidad de reunirnos presencialmente. Podíamos reunirnos virtualmente, gente que estaba acá como gente que estaba en Tierra del Fuego, en Salta, en Jujuy, y así fue que el libro involucra a 130 investigadores e investigadoras, a 52 autoras, autores y 20 capítulos, ¿no? Y eso es como fundamental para dar cuenta de esa diversidad y heterogeneidad que caracteriza a nuestro país. Por otro lado, otra cosa a destacar es esta múltiple uso o recurso a metodologías y técnicas diferentes, como es la encuesta, una encuesta autoadministrada que tiene más de 100 preguntas y que llegó a alcanzar a casi 1.500 personas encuestadas, entrevistas a actores clave del área de salud que tienen que ver con del sector nacional, provincial, sindicales, autoridades universitarias y legislativas, y algo que es como el centro quizá del trabajo son estas entrevistas cualitativas en profundidad que logran como ilustrar y dar cuenta de eso que dicen las encuestas, ¿no? Lo que dicen las encuestas se convierte en un número, una cuantificación, y las entrevistas en profundidad a casi 300 enfermeras y enfermeros en servicios públicos en general y algunos del sector privado dan cuenta de esas vivencias y experiencias, en particular de un sector que es el sector de enfermería, ¿no? Que en general es un sector que ha sido subalternizado y invisibilizado en salud en relación a el poder que ha tenido siempre la medicina y médicos y médicas en el ámbito de la salud, ¿no? Creo que estas descripciones que se logran, estas fotografías de lo que pasó en la pandemia en torno al cuidado de sí, cuidado de las otras personas, dan cuenta también de cuestiones que tienen que ver, o las implicancias sociales, sanitarias, políticas, económicas, tanto a nivel más de la micropolítica como de la salud pública en el sentido más amplio, ¿no? Y cómo la pandemia impacta en la vida cotidiana de las personas de este sector de enfermería, en las prácticas profesionales y de alguna manera marca o permite como identificar ciertos conocimientos, aprendizajes, dificultades y cuestionamientos, poniendo en tensión un poco lo que es la vocación y la formación, ¿no? En general se plantea en el sector cuidados como un carácter vocacional, cuando creo que la pandemia pone en tensión esto de lo vocacional para pensarlo en términos de una formación y una formación profesional, y la necesidad, como aparece en el libro narrado, la necesidad de establecer cuidados profesionales, ¿no? De pensar el trabajo de enfermeras y enfermeros en términos profesionales. Creo que estas fotografías que se logran de un momento, de una crisis epidemiológica
que hoy ya tiene un carácter, un valor histórico importante. También, tiene su riqueza el libro por el carácter interdisciplinario de quienes están escribiendo ese libro, quienes lo están pensando, quienes están analizando todas esas fuentes de información diversa de las cuales parten, ¿no? Y me parece que yo en lo personal siempre trabajé con distintas disciplinas, nunca me había pasado trabajar con gente de historia. Lo que yo leo en el libro, que me parece súper interesante y enriquecedor para pensar la interdisciplina, es cómo se logra enlazar la historia de la enfermería en la lectura de los acontecimientos y los eventos que se van describiendo, ¿sí? La historia de la enfermería ilumina esas interpretaciones, indaga las continuidades, las rupturas que la pandemia trae y trajo a estas trabajadoras y a estos trabajadores. Eso me parece un carácter original y que lo da esa interdisciplina y la presencia de gente del área de historia en esos equipos, ¿no? Algunas cuestiones que aparecen y que yo veo como transversales al libro, porque si eligiera un capítulo u otro sería injusta con uno u otra persona. Voy a destacar cuestiones que son transversales, y una es el valor que adquiere, la investigación social, no ahora como producto concreto, sino también en la pandemia, ¿no? Cómo se narra en el libro que el acercarse a trabajadores y a trabajadoras de la salud para reconocer, indagar sobre lo que está pasando, es visto por el sector de enfermería como un lugar para participar, para ser escuchado, para hablar, para poder decir, un espacio en el cual se da lugar y se le da entidad a algo que por el carácter vertiginoso de los eventos que estaban ocurriendo era muy difícil estar reflexionando al mismo tiempo sobre eso que estaba pasando. Creo que al venir alguien desde afuera a indagar sobre eso, da lugar a ese paréntesis para pensarse como trabajadores y a sentirse además protagonistas de una experiencia narrada, ¿no? Al sector salud y enfermería en particular. Como bien dicen, y que me parece que también es rico y tiene que ver con esta investigación cualitativa, esas entrevistas desbordan siempre los temas previstos y da lugar a lo nuevo, a lo emergente, a lo inesperado, a las emociones que van a afectar tanto al personal de salud como a quienes están investigando, quienes desarrollan esa investigación. Creo que esas transformaciones que nos ocurren a quienes trabajamos en investigación cualitativa mientras estamos haciendo la investigación cualitativa, también es importante registrarlas, narrarlas, para darnos cuenta que nuestro conocimiento y nuestra producción de conocimiento siempre es situada y afectada por las circunstancias, ¿no? Porque el tiempo puede después leernos, pero en ese instante también están ocurriendo cosas que me parece que es válido y valioso también expresarlo en el libro, ¿no? Que quede plasmado eso. Como se plantea en la introducción, la responsabilidad del cuidado sanitario en el contexto de alta demanda requería ser narrada, relatada y alojada. Esto de alojar la narrativa también me parece importante, alojar. Y ahí creo que reside el encanto y el desafío de este libro, ¿no? Cómo alojar esas narrativas. En un libro que es académico, o en una investigación que es académica, y cómo trabajar por escrito esas dos polos, ¿no? de la experiencia y lo académico, ¿no? Que no es que son separados, pero tendemos muchas veces a compartimentarlos. Otro tema a destacar, y que es casi el central, es que tenemos que pensar la enfermería, que desde la segunda mitad del siglo XX se trata de un sector feminizado,
con un trabajo asociado a lo vocacional, de entrega y cuidado, estereotipadamente atribuido a lo femenino y maternal, y que ha sido un trabajo subalternizado en el mundo sanitario. Eso impide o ha impedido visualizar esos saberes específicos y expertos de quienes cuidan de manera profesional, que creo que se ve reflejado en este libro y que es necesario que eso sea así. Y una cosa que yo leo en esta lectura que podemos hacer transversal de lo que aparece en los capítulos es que en la pandemia se buscó subvertir ese orden establecido, ¿no? Enfermeras y enfermeros asumen reclamos salariales, asumen luchas, disputas por las precarias condiciones de trabajo y contra estas segregaciones que tienen que ver con esta organización verticalista que tienen las instituciones de salud. Aparece la necesidad de desafiar al orden que ha sido establecido, aparecen expresiones que están bien registradas en el libro como el silencio no es salud, que el barbijo no nos calle. Es una suerte de nuevo orden de cosas que se instala, al menos provisoriamente, durante este tiempo, para no asumir roles de manera subordinada o pasiva, ¿no? Reivindicar el trabajo y el rol de enfermería en la pandemia. Los casos de Mar del Plata, Neuquén, Cipolletti fueron como paradigmáticos y fueron también mediatizados, ¿no? Se pudo ver claramente ese impacto. Una problemática también que se expresa en el libro y que atraviesa el país es la escasez del personal de enfermería. Sabemos que aun cuando se evidencia el aumento de personas que en las últimas décadas se van a formar como enfermeras y enfermeros, se han multiplicado los espacios de formación y que han aumentado exponencialmente matrículas y egresos, aún así el personal de enfermería era escaso antes y se vio que fue escaso o al menos requería de más gente para no sobreexplotar a la gente que ya estaba trabajando, y que también hay que pensar esa escasez en términos de país, ¿no? Que eso tampoco es igualitaria la distribución del personal de enfermería a nivel país. Otra cuestión es la disponibilidad territorial de ámbitos universitarios de formación, que no es homogénea y tampoco suficiente, vinculada a la profesionalización del trabajo. También aparece esto, la falta de reconocimiento de escalafón o salarial, aún con una carrera universitaria alcanzada, ¿no? Entonces, esas cuestiones también son como los desafíos que nos trae el futuro de la salud pública. Entonces, este evento, la pandemia, lo que trae también es un cuestionamiento, o trae como objeto de indagación a la formación del personal en los territorios y las dificultades para acceder a formación en servicio que es necesario o que aparece como transversal también en las narrativas de las enfermeras, esa necesidad de formarse todo el tiempo en servicio y como valorado, ¿no? Y que así como ellas lo valoran y lo practican y lo buscan, sea dentro como fuera de la institución hospitalaria, sería valorado que se reconozca esa formación que están realizando todo el tiempo. Y esto también aparece asociado a este rol de esenciales, ¿no? Que se cuestiona y se problematiza todo el tiempo. ¿Por qué se problematiza este rol de esenciales? Porque aparece la calificación de esenciales, pero también una falta de reconocimiento económico, por ejemplo. Se los visualiza como héroes y al mismo tiempo como personal peligroso. Hemos vivido las violencias hacia trabajadores y trabajadoras de la salud, ser expuestos
o exponerse o verse halagados con los aplausos y al mismo tiempo a ser escrachados en simultáneo por ser trabajadores de la salud, responsables del cuidado, pero al mismo tiempo ser vistos como potenciales contagiadores. Una cuestión que aparece también vinculado al miedo, al cansancio físico y mental, a la vulnerabilidad en un contexto de incertidumbre, es la necesidad de cuidado de la salud del personal de enfermería. Esas necesidades en general no fueron vistas. ¿Cuáles eran las necesidades del cuidado? Cuidar a los que nos cuidan, a quienes cuidan de nuestra salud, ¿no? Y creo que hay algo que también aparece transversal en este libro, es que esos espacios de producción de cuidados ocurrieron entre el personal, ¿no? En las redes que se crean al interior de las instituciones de salud, entre pares. Esa es la estrategia que se despliega en cada territorio para entender al malestar, a la angustia, a la ansiedad. Estos espacios de reclamo colectivos, de escucha, de intercambio, se convierten en los espacios de apoyo y de sostén en esta situación de enorme vulnerabilidad e incertidumbre, ¿no? De la lectura del libro también se puede extraer ese malestar e incomodidad colectiva entre el personal de enfermería que ocurre cada vez que son nombrados como esenciales y peligrosos, universitarios, aunque no reconocidos como profesionales en el escalafón, héroes en la trinchera o en la primera línea de batalla de una guerra que no encontraba el espacio de refugio, ¿no? Las armas, cuando las armas lo digo metafóricamente y usando una metáfora que no me gusta usar, pero que se usó y circuló públicamente, que es esta de la guerra, ¿no? No tenían elementos de protección personal, no contaban muchas veces con toda la seguridad sanitaria necesaria para desarrollar sus tareas, ¿no? En ese marco, salir de los hospitales, de las unidades sanitarias, de las salitas a la calle, hacerse visible, fue contrahegemónico y al mismo tiempo una estrategia de autocuidado desplegada colectivamente y afectivamente, convirtiéndose enfermeras y enfermeros en un sujeto político, ¿no? Que hasta ese momento no eran vistos de esa manera. La pandemia devela, como ningún otro suceso de la historia reciente, contradicciones del sistema, ¿no? Puede convertirse en analizador de las desigualdades sanitarias, de las desigualdades sociales, económicas, culturales, que preexisten en nuestra sociedad, que no son nuevas, pero que también están presentes al interior de las instituciones y que eso que se visualiza y que está denunciando la pandemia es lo que debemos tomar como posta y como desafío para futuro, ¿no? Esta pandemia desafió la capacidad estatal y de la comunidad para encontrar soluciones en un contexto de incertidumbre, en un contexto adverso y en un contexto de muchas desigualdades. Y los desafíos que podemos pensar, creo yo, es uno y principal, y ya para ir cerrando la presentación de mi parte, es pensar en el sufrimiento y en el cuidado del personal de salud en sentido amplio. Atender no solamente al sufrimiento físico o emocional, sino también al malestar que emerge y que resulta de las contradicciones antes descritas. No dejarlo en la categoría, que hay miles de trabajos que hablan del burnout, no dejarlo en esa categoría diagnóstica que individualiza, sino pensar como colectivo de salud al personal de enfermería y cómo ese colectivo que se encarga del cuidado puede ser cuidado como colectivo, en un contexto singular que es el del hospital y con qué recursos cuenta el hospital. No es solamente eso subjetivo que ocurre a las personas, sino eso subjetivo en un espacio singular, en un contexto histórico particular. Y también con la trayectoria singular
de cada enfermera, pero la trayectoria singular de la historia de la disciplina. Creo que todas esas líneas de análisis deben converger al pensar la estrategia de cuidado como política de cuidado del personal. Adicionalmente, creo que es necesario pensar ese potencial del trabajo colectivo en ciencias sociales con carácter federal, interdisciplinario, para producir información que resulta ineludible para pensar la sociedad actual, las políticas públicas en materia de salud y de cuidado de quienes nos cuidan, como esto, una política que transforma las relaciones sociales. Pensar la política de cuidado como una política que puede transformar nuestras relaciones sociales y la realidad social, ¿no? Y por último, cualquier persona que alguna vez haya hecho investigación cualitativa en equipo sabe que este trabajo, este libro es un trabajo enorme en volumen de trabajo, en tiempo de análisis, de discusión, de coordinación del trabajo de un proyecto de carácter federal de la magnitud que tiene este. Así que agradezco la oportunidad de haber podido leer el libro y ver el trabajo del cual somos capaces, personas que nos dedicamos a la investigación y a la docencia con la pasión de Karina. Bueno, para cerrar, bueno, otra vez muchísimas gracias, Anaí, sos una lectora de lujo y una comentarista también en ese nivel. Yo quería remarcar una vez más la importancia de este libro, ¿sí? Es parte de una investigación que estuvo financiada por la Agencia Nacional de Promoción en plena pandemia, ¿sí? Fue una experiencia única en la región de apoyar a las ciencias sociales para que en tiempo real den un diagnóstico, una fotografía de lo que era la sociedad argentina en la pandemia y en la pospandemia. En esa decisión política, ¿sí? Bueno, hubo una convocatoria muy grande de proyectos, de los cuales este fue uno, bueno, Anaí dirigió otro, también vinculado a sectores de salud, y con una investigación de un año, ¿sí? De un año, también es único para las ciencias sociales, que abarcó una gran cantidad de investigadoras que, como dijo Anaí, de diferentes partes del país, lo cual nos hace descentrarnos de Buenos Aires y, bueno, AMBA, y poder tener la realidad de otros lugares más lejanos, y con un conjunto de investigadores, una de las condiciones es que tenían que ser investigadores que dirigían nodos hasta 40 años, lo cual también fue algo único y como una propuesta muy innovadora para que jóvenes pudieran dirigir proyectos de investigación, y a su vez tenían que tener una cuota de género, lo cual también adicionaba algo importante para la igualdad de género. Repito que esto fue un año y que involucró un conjunto de jóvenes que desgrabaron, editaron, o sea, era, ¿no? Ahí a vos te habrá pasado lo mismo, ¿no? Es un colectivo enorme de personas que, bueno, también gracias a ese financiamiento pudimos sacar este libro, que es una síntesis muy trabajosa también, que está dirigido a que esto se divulgue, ¿sí? Los artículos son cortos, tratamos de que sea lo más ágil posible, lo cual para las ciencias sociales nos cuesta muchas veces porque tendemos a ser, ¿no?, largueros y citar mucho, y entonces la idea era que sean cortos. Bueno, Claudia es una de las autoras, Carla también, ¿no? Y que todos exigían más palabras, y no, porque queríamos que sea corto para que pueda ser de fácil divulgación y que pueda llegar, que está llegando por suerte, y eso es una nueva etapa de lo que es un libro, que nunca sabe uno qué pasa cuando un libro se edita, está llegando al sector de enfermería y con muy buen recibimiento, y vuelve a generar emociones, vuelve a despertar una herida que todavía no cerró. Así que, bueno, como pasa con un libro, tiene que rodar, tiene que circular, y la idea es que, bueno, a partir de las lecturas múltiples que se puedan hacer
potenciar futuras investigaciones. Y otra cosita más que es importante mencionar, toda la información cuantitativa y cualitativa de todos los proyectos de investigación PISAC COVID-19 van a estar alojadas, esperemos, ¿sí?, en el Archivo General de la Nación, también como una política pública para que la información tenga acceso abierto. Está en pleno proceso esto, pero esto también es muy importante para las ciencias sociales, para hacer futuras investigaciones, que obviamente esta casa de estudio esperemos que estén muy interesadas en poder consultar ese material y analizarlo a futuro. Así que bueno, muchas gracias y que circule.